Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga inmensamente. En esta mañana vamos a estar continuando con nuestro estudio del Evangelio de Juan, específicamente en los versículos 27 hasta el 42. Ya anteriormente hemos estado estudiando en dos partes lo que fue la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Es un texto, son una serie de textos que son muy populares y muy bien conocidos por toda la cristiandad. Pero vimos la necesidad de poder estudiarlo lo más preciso posible, lo más profundo que pudiéramos llegar a cada uno de los textos. Tratamos eh, de estudiarlos, ¿no? Entonces en esta ocasión vamos a estudiar del versículo 27 hasta el versículo 42. Antes de eso, me gustaría dar una pequeña introducción a lo que son los eh, versículos 27 en adelante, que es la historia en sí, la conversación que tiene eh, Jesucristo con la mujer samaritana. Comúnmente eh, no haríamos una introducción de este tipo porque conocemos, todos los hermanos de la iglesia, conocemos la serie de predicaciones que se están dando, pero en vista de que tenemos ahora este medio y sabemos que esto puede llegar a muchas personas, es bueno que todos conozcan el contexto en el cual nosotros estamos estudiando este capítulo. Así que como introducción veremos un poco acerca de esta conversación que tiene eh, Jesucristo con la mujer samaritana. Vamos a leer del capítulo 4 hasta el capítulo 4 versículo 1 hasta el versículo 26. Puede buscarlo en su Biblia, allí donde está, y acompañarme en la lectura. Dice la palabra de Dios: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Esta no es la historia de cómo la mujer encontró al Salvador. Esta es la historia de un Salvador que buscó a una pecadora, avergonzada de su estilo de vida. No es ninguna casualidad que Jesucristo tomara el camino de Samaria para llegar a Galilea. Fue a propósito, porque normalmente los judíos evitaban pasar por Samaria. Tal como lo dijo la mujer samaritana, normalmente los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y muchos judíos preferían girar por un camino más largo con tal de llegar a Galilea, pero menos pasar por Samaria. Pero Jesús no era un judío ordinario. Él se dirigía a Samaria, al pozo de Sicar, a la hora sexta, tal como estaba previsto que sucediera. Jesús le pidió a esta mujer que le diera de beber. Y la mujer, atónita, le cuestionó por qué le pedía de beber siendo él judío. ¿Por qué? Entre los samaritanos y judíos existía una gran disputa religiosa, política y cultural. Los judíos consideraban a los samaritanos impuros y viceversa, los samaritanos tenían gran aversión hacia el judío. Mientras la mujer se preocupaba por las diferencias culturales, Jesús le ofrece el don de Dios, vida eterna. Se ofrece a sí mismo para brindarle redención a esta mujer samaritana. Pero ella no entiende las palabras de Jesús y le cuestiona que no tiene cómo sacar agua. Desafortunadamente, en la mente de esta mujer, las palabras de Jesús simple y llanamente significaban cosas literales. No entendía la profundidad de las palabras del Señor. La mujer decía: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Aunque esa no es la respuesta del Señor, creo que la respuesta a esta pregunta es evidente. Claro que Él es mayor que el padre Jacob. Claro que Él es mejor. Y en cierta forma la respuesta de Jesús a esa interrogante deja claro que lo que Él provee es más grande, es mayor que lo que dio o lo que proveyó el padre Jacob. El agua provista por Jacob no puede suplir la mayor necesidad del hombre. Solo el agua viva que proviene de Jesucristo puede satisfacer la infinita necesidad que yace en el hombre. Pero desafortunadamente la mujer sigue creyendo que el Señor se refiere a algo literal. Así que Jesús abruptamente le enseña algo a la mujer que solo ella puede llegar a saber. ¿Quién es ella realmente? ¿Qué es lo que ella esconde? ¿Qué es lo que ninguna otra persona sabe que solo ella conoce? No había nada en aquella mujer que el Señor no supiera. Esa mujer no podía, la mujer samaritana no podía esconder absolutamente nada. Cuando Jesús la confronta con la persona con la que vivía y le dice: este hombre con el que estás no es tu marido. Ante el ojo público no tienen ningún compromiso, aún así viven juntos. Ella entendió en ese momento que Jesús no era un hombre ordinario.
Ella ahora entendía que el Señor era una fuente de revelación divina, pero aún no lo veía como Dios, como Señor y como Salvador. Él era un profeta, pero no era el profeta. Así que la mujer cuestionó, acentuando las diferencias entre ella y Jesús, pero esta vez no sobre cuestiones culturales o sociales, sino religiosas. Y la pregunta de ella fue, ¿qué es lo que sucede con la cuestión en donde se debe adorar? Nosotros decimos que debemos adorar en el monte, pero ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén. Lo más probable es que esta pregunta emerge porque ella ya entiende que este hombre tiene conocimiento de Dios. O puede ser una forma de evadir la incomodidad que ella sintió al ser confrontada por su pecado. En cualquier caso, pareciera que la conversación o la pregunta de la mujer es un cambio de tema. Es una forma de buscar una salida para no enfrentarme a mi pecado. Pero Jesús contesta confrontando la ignorancia de esta mujer. Primeramente le asegura que el lugar de adoración se volverá cosa del pasado. En todo lugar, en toda nación, los hombres podrán levantar manos santas al Señor. Pero para ello debe conocer a quién adora. ¿Quién adoramos? ¿A quién adoramos nosotros? Es bastante claro en las palabras de Jesús que la adoración guiada por la ignorancia no es nada más que idolatría. En esto, la samaritana comprende que su conocimiento es limitado y que carece del necesario para la adoración. Y en ese momento de realización de que carece de conocimiento y que no conoce completamente, tomando en cuenta de que los samaritanos solamente creían en los 5 primeros libros de las escrituras, emerge dentro de ella, desde lo más recóndito de su memoria, que había de venir un Mesías llamado el Cristo. A pesar de que ella no tiene el conocimiento completo que un judío tendría a través de la ley, los salmos y los profetas, a pesar de eso, ella en su memoria guarda el recuerdo de que había de venir el Mesías, llamado el Cristo. Y cuando Él venga, dice ella, nos declarará todas las cosas. Y así era. Justo enfrente de ella se encontraba aquel a quien ella necesitaba. Solo Él podría darle vida eterna. Y solo Él podía brindarle el conocimiento pleno de la verdad. Fue en este verso que la samaritana observó tal tesoro, tal esplendor de aquella perla de gran valor. El cofre fue abierto cuando Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Cada vez que veo esto y veo la conversión de una persona, recuerdo aquellas parábolas de Jesús, en el cual un hombre encuentra un tesoro en medio del campo y es totalmente maravillado por el valor de lo que ha encontrado, por el privilegio que tiene de encontrar a Jesucristo. Y este es el caso de la samaritana. Dicho esto, iniciemos con nuestro estudio de los versículos 27 en adelante, en el sermón de este día, que lleva como título El Salvador del mundo. En el versículo 27 leemos todos juntos la palabra de Dios que dice, en este preciso momento
En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Permítame detenerme un momento aquí y explicar un poco acerca de este momento. ¿Recuerdan cuando Jesús le pidió agua a la samaritana? La mujer quedó en shock total, porque los judíos no solo no se dirigían a los samaritanos, sino que los hombres, especialmente los rabí o maestros, no se podían dirigir a las mujeres. Era una deshonra total que un maestro no solo hablara con una mujer, sino que pidiera algo a dicha mujer. Hacerlo era degradante. Este era un precepto rabínico que decía de la siguiente manera: que nadie hable con una mujer en la calle, ni con su propia esposa. Y esto estaba en la mente de los discípulos y estaba en la mente quizás de la samaritana. Jesús estaba dando una lección a una cultura distorsionada por el orgullo, de cómo debía ser el trato de los hombres para con las mujeres. Es por esto que los discípulos se maravillaron. Pero este término se debe entender mejor como sorpresa o como si se hubiesen extrañado de ver a su maestro hablar con una mujer. En otras palabras, la palabra maravillados sería mejor traducida como se extrañaron de ver a Jesús, su maestro, hablando con una mujer. De modo que los discípulos estaban extrañados. En ellos había cierto temor, porque esto podía ser algún tipo de falta en la sociedad de la época. Pero al mismo tiempo, ellos sentían más temor de faltar a la integridad de Jesucristo. Por esa razón el versículo dice que ellos, ninguno de ellos, le preguntó, ¿qué hablas con ella? ¿Qué le pides a ella? Nada de eso emergió de los labios de los discípulos. En cualquier caso, Jesús nos demuestra una vez más en esta historia que Él vino a buscar lo que se había perdido. Una mujer marginada por la sociedad, impura por ser samaritana, inmoral por su pecado, idólatra por su religión. Es un gran recordatorio de lo que el apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero continuando con la lectura, versículo 28 hasta el 30 leemos, dice así: Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Notemos que Jesús no la envió. No le dijo, ve y anuncia a todos los hombres acerca de mí. Ella corrió al igual que lo hizo Juan el Bautista, Andrés y Felipe en el primer capítulo de este Evangelio. Veamos lo que dice el capítulo 1, versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús.
Luego vemos el versículo 40. Uno de sus discípulos era Andrés. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Luego, si vemos más adelante, en el versículo 44 dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Estos son testimonios de hombres que tuvieron un encuentro directo con Jesucristo, el cual se convirtieron con fe a Él, reconociendo que Él era el Mesías, el Salvador de su pueblo. Y no solo esto, sino que su reacción inmediata fue ir y predicar a otros. A la primera persona que tuviera en el camino, inmediatamente confesaban que habían encontrado al Cristo. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que el evangelizar no es solamente un mandato del Señor, sino que es una respuesta natural del verdadero creyente. El que ha conocido la verdad desea compartirla. Esto mismo fue lo que ocurrió con hombres como Saulo. Dice las escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 20 al 22. Dice, justo después de su conversión, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. No entiendo un cristianismo que no comparta su fe. No entiendo el cristianismo que omite en su diario vivir que tiene un Señor y un Salvador. Evangelizar, mis queridos hermanos, es glorificar el nombre de Dios delante de los hombres. Evangelizar es amar a nuestros prójimos. Y evangelizar es obedecer a nuestro Señor. Tomemos el ejemplo de esta mujer y anunciemos al Mesías a los perdidos. Ahora quiero que noten algo curioso de la forma en que esta mujer evangeliza o anuncia este mensaje. Yo quiero que sepan que a pesar de que la mujer dice, ¿no será este el Cristo? En ella no hay ni la más mínima duda de que Jesús es el Cristo. Pero recordemos el contexto cultural. Ella es una mujer y ella muy sabiamente habla de tal forma que le deja el juicio final a los hombres. Ella fue hacia los hombres y le dijo que Jesucristo, un hombre, le había dicho todas las cosas que ella había hecho. De modo que trató de resaltar el conocimiento perfecto de Dios, de Jesucristo. Y a su vez, al mismo tiempo, le dejó el juicio a los hombres para que ellos supieran y conocieran si realmente este hombre era Jesucristo. Si la mujer hubiera dicho, este es Jesús, este es el Mesías prometido, ella se estaría colocando en un podio de autoridad sobre los hombres y estaría tomando un lugar que probablemente le causaría más rechazo que los oídos de las personas. Y esto es algo importante que tomamos en cuenta porque a la hora de evangelizar no es solo entregar el mensaje porque sí,
sino de ser consciente, ser sabios de cuál es nuestra audiencia a la que le vamos a enseñar. ¿Qué le vamos a decir a X personas, a diferentes tipos de personas? Pero continuando, en los versículos 31 en adelante, desde el versículo 31 hasta el versículo 38, si no me equivoco, y esto es para que usted lo tome en consideración, es un pequeño paréntesis de la obra que está haciendo la samaritana. En este preciso momento, de los versículos 31 hasta el 38, la multitud de la ciudad se aproxima al pozo donde está Jesús. Y en medio de eso se da una conversación entre los discípulos y Jesucristo. Por eso el versículo 31 inicia diciendo, entre tanto. Continuamos la escritura, dice, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuántas veces nosotros, en diferentes momentos de nuestra vida, nos preguntamos, ¿cuál es tu voluntad, Dios? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y estoy seguro que en estos momentos muchos creyentes hacen esas preguntas. Pero para Jesús no existían dudas, no existían estas dudas. Él sabía perfectamente qué era lo que tenía que hacer. Él conocía el propósito por el cual había venido al mundo. Él había venido por aquella mujer samaritana. Esto no fue un accidente, ni un golpe del destino, sino que Jesús debía llegar a esta mujer. No solo eso, Él había venido para salvación de toda esa multitud de personas que se acercaban a Él. El apóstol Juan, con esta historia que narra en su evangelio, nos está ilustrando uno de los versos más famosos y muy repetido por todos, que es Juan 3:16. Él mismo en el capítulo 3 nos enseñó la base doctrinal de lo que estamos viendo y narrando en el capítulo 4. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tal como ya hemos estudiado, la palabra que se traduce como mundo es la palabra griega cosmos, que en este contexto es un equivalente a la palabra del Antiguo Testamento las naciones. De modo que el amor profundo de Dios no solo se extendía hacia el pueblo de Israel, sino a toda tribu y a toda nación, incluyendo a los samaritanos. Cuando Jesús dice que mi comida es que haga la voluntad de que me envió y acabe su obra, aquí Jesús nos enseña a los creyentes a colocar como prioridad aquellas cosas que son muy importantes e indispensables y dejar para más tarde aquellas cosas que admiten un tiempo de espera. Esto no solo lo podemos ver en Jesús, sino en la misma samaritana, unos versos antes, que esa pequeña porción la dejamos sin analizar. Unos pequeños versículos antes dice las escrituras que entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Ella fue a proclamar el evangelio de la ciudad. Recordemos la historia, cómo inicia. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Para ellos era una necesidad. Ellas salían muy temprano en la mañana a buscar agua normalmente. Pero esta mujer tuvo que esperar unas horas, muy probablemente por la vergüenza
de ser señalada por las demás personas, por su estilo de vida. Y esta mujer sale porque necesita el agua. Pero en el versículo 28, a la mujer le dio igual. Una necesidad básica la puso en segundo lugar, con tal de poder proclamar el Evangelio de Jesucristo en aquella ciudad. Si usted quizá se pregunta cuál de estas cosas el Señor debía acabar, tal como dice el versículo, que Él debía, la voluntad y la comida que Él debía comer o hacer, era la voluntad de su Padre, y acabar su obra. Si usted se pregunta qué cosas eh, se refería Jesús con respecto a acabar su obra, esto lo podemos ver en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Busquemos el capítulo 17, versículos 4 y 6. Dice capítulo 17, versículos 4 y 6. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y el versículo 6 nos expande esta idea y dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. La Biblia dice que la comida del Señor Jesús es hacer la voluntad de aquel que le ha enviado el Padre y acabar su obra. Al horizonte se acerca una multitud de personas de una ciudad en Samaria. Y eso es la voluntad de Dios en este momento. Era la voluntad de Dios que Jesucristo debía cumplir, que se aproximaban todos aquellos que Dios había llamado desde la eternidad, que Dios se los había entregado al Hijo, con el fin de anunciar el nombre de Dios y que ellos guardaran su palabra. Sigamos leyendo en la conversación que tiene Jesús con sus discípulos. Los versículos 35 en adelante dice así. Leemos hasta el 38. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Pero que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, y otros labraron, y vosotros habéis entregado en sus labores. Esta sección tiene un inicio algo complejo, debido a que Jesús refiere que los discípulos acostumbran decir que aún faltan unos 4 meses para iniciar la cosecha. Pero en ningún otro lugar se puede encontrar esta frase de parte de los discípulos, y tampoco en ningún otro documento fuera de las Escrituras. Pero la dificultad más común es que ¿qué relación existe entre este refrán al inicio del texto y el resto de lo que parece ser una parábola? La relación se encuentra en una especie de comparación. Para la siembra del campo se requieren meses, mucho tiempo de espera entre la siembra y la cosecha. Pero en la siembra espiritual de Cristo solo se han necesitado minutos u horas para ver en el horizonte una multitud de samaritanos que se acercan a Jesucristo. Si buscamos un significado de aquella parábola,
en la cual el Señor dice, leemos en el versículo 35, dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿A esto se refería Jesús? Se refería a que enfrente de ellos se aproximaba el fruto que debían cosechar. Ya estaba listo, ya estaba preparado. No tenían que esperar 4 meses para cegar ese campo. Ya estaba listo. En esta pequeña parábola debemos entender que Jesucristo es el sembrador. Y los que ciegan son los discípulos. Jesús les asegura dos cosas a los que ciegan. Primero, que ellos por cegar tendrán una recompensa. Y que este fruto que ellos cegarán traerá a ellos gozo. Porque cada vez que un pecador se arrepiente, debe ser un motivo de alegría indescriptible. Hermanos, veamos esta labor y deber de ir al mundo a cegar como un privilegio. No es necesario referirnos a la gran comisión para recordar que Jesucristo ha llamado a toda su iglesia a llevar el mensaje de salvación a los hombres. Cuando en este texto nuestro Señor nos dice, yo os he enviado a cegar. Yo os he enviado a cegar. En el caso de este versículo, cuando en el versículo 38 dice, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿A qué se refiere con otros labraron? Lo más probable, y si vemos el contexto en el cual se manejaban los samaritanos, era que el conocimiento que ellos tenían de las escrituras, aunque era limitado, venía de la mano de Moisés, el profeta Moisés, quien escribió los primeros 5 libros de la Biblia. De modo que ellos tenían ese conocimiento. Luego, también podríamos decir que Juan el Bautista les pudo haber predicado, preparando el camino del Mesías. Pero asimismo, el principal hombre que ha labrado esta tierra antes que nosotros y que cualquier discípulo es Jesucristo mismo. Jesucristo mismo ha labrado esta tierra, este campo, y está listo para ser cegado. Ahora nosotros tenemos un privilegio de unirnos, participar de la labor de nuestro Señor. Continuando en el versículo 39, culminamos con ese pequeño paréntesis, esa conversación que tiene Jesucristo con sus discípulos antes de que lleguen los samaritanos al pozo. Y leemos el versículo 39 hasta el 42. Dice la palabra de Dios: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y la Biblia dice, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. A pesar de que la proclamación de la mujer samaritana no era una afirmación sólida, sino una pregunta que generaba cierta curiosidad, aún así los samaritanos habían creído que esta mujer realmente había conocido al Mesías. Y cuando los samaritanos llegaron a Jesús, seguramente al escucharle por primera vez creían firmemente que él era el Cristo. Y le rogaron que se quedase unos días. Y durante estos días, no solo fueron salvos, sino que su fe fue afirmada. No había la más mínima duda para estos hombres que frente a ellos estaba
el Salvador del mundo. Mis queridos hermanos, hoy nosotros somos lo que somos, porque Jesús no es solamente el Salvador de Israel, sino el Salvador del mundo. Los samaritanos declararon esta verdad porque ellos entendieron que su amor de Redentor, el amor de Cristo, el amor de Dios, se extendía más allá de las fronteras de Judea y Galilea. Tal como dijo el apóstol Pablo en su epístola a los romanos. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también es Dios de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Recuerdan cuando Jesús cuestionó a la mujer samaritana diciéndole que vosotros adoráis lo que no sabéis? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Pero ahora, los samaritanos, no los judíos. Qué gran ironía. Que versículos antes, en el Evangelio de Juan, personas creían por las señales que hacía el Mesías. Pero la Biblia dice que Dios conocía a todos los hombres. Dios conocía a todos los hombres, sus corazones, sus motivaciones. Lo vemos en el capítulo 2, versículo 23. Leemos, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero, dice la Biblia, Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Lo que había era realmente incredulidad. Era una fe superficial que se basaba en lo que ellos veían. En cambio, la fe de los samaritanos no se basaba en milagros, señales ni prodigios. Dice la Biblia que los samaritanos decían, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos. Los samaritanos adoraban lo que no sabían, pero ahora saben. La samaritana decía, cuando venga el Cristo, Él nos revelará todas las cosas. Y así lo ha hecho. Él, mi querido hermano, nos ha revelado todas las cosas a través del Hijo. Hoy nos habla a través del Hijo. Él es la verdad, la vida eterna. En Él, solamente en Él, tenemos redención. Así que mis hermanos, en este tiempo de crisis mundial, estemos seguros de una cosa, que el Hijo amado ha pedido al Padre las naciones por herencia, tal como dice el Salmo capítulo 2. De modo que alcemos nuestra mirada y veamos que la mies ya está lista. Está listo el campo, pero necesita segadores. Necesita que los hombres se levanten y proclamen el Evangelio de Cristo a todos los hombres en todo lugar. Y ellos conozcan que Cristo, que Jesús es el Salvador del mundo. Oremos. Señor, te doy gloria.
Te damos gloria en esta mañana. Te exaltamos, te glorificamos. Tú eres digno de alabanza, digno de honor. Señor, en esta mañana te pedimos que podamos, Señor, oír tu voz, que nos llama a predicar el Evangelio a toda nación. Que nos llama, Señor, especialmente en este tiempo, a prepararnos, porque el campo está listo, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Señor, ayúdanos, danos valor para ir y predicar tu santo evangelio, de modo que te podamos glorificar, de modo que podamos, Señor, amar a nuestro prójimo y que sepan que la muerte no es el fin, sino que Cristo ha vencido la muerte y ha vencido el pecado que asedia a los hombres día y noche. Señor, ayúdanos a serte fiel y obedecer a tu mandato al cual tú nos has llamado, que es ser segadores. Te pido esto todo en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.